Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy vamos a compartir una charla con el escritor uruguayo Gustavo Alzugaray. Es de Uruguay, nacido en el departamento de 33, aunque actualmente vive en Bruselas, y hace trabajos independientes de traducción y de edición de texto. Bienvenido, Gustavo, a De Cuatro Hojas. Muchas gracias María Inés, muy amable por tu invitación a participar en tu canal. Muy contento de estar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de tu libro, Cien agujeros de gusano, ¿no? Exactamente. Cien agujeros de gusano, que es una novela con unos párrafos largos, con un indirecto libre, que lo hace un poco complicado al comienzo, como hablábamos, ¿no? Cuéntame un poco esa narrativa, esa construcción que has hecho para comenzar esta historia. Va y viene. Sí, en realidad coincido en que es un libro que no es de lectura llana, por lo menos. Se exige, por lo que me han dicho algunos amigos y algunos otros lectores, exige al menos un cierto tiempo o unas ciertas páginas para adaptarse al ritmo y a la forma en la que está escrita, que es un indirecto libre. Alguna vez me dijo una escritora amiga, es un poco más que indirecto libre, tomaste algunos riesgos que, bueno, te salieron bien, pero en fin. Y la idea fue, en realidad, la idea de escribirla de esa manera era buscar darle un dinamismo que de pronto, cuando uno escribe marcando los diálogos y haciendo toda la estructura más tradicional, digamos, de la escritura de novelas, no se consigue, o al menos yo no sé cómo conseguirlo. Entonces me parecía que hacerlo de esta manera, donde los párrafos, digamos, el texto va yendo y viniendo continuamente en el espacio y en el tiempo, sin demasiado aviso, me daba a mí la posibilidad de lograr ese ritmo que yo quería encontrar, ese ritmo un poco alocado, como para reproducir un poco lo que es la vida en el mundo moderno, en las ciudades, ¿no? Donde uno, digamos, camina por la calle y está recibiendo millones de bits de información de todo tipo, colores, sonidos, olores, sensaciones térmicas, qué sé yo. Y el cerebro tiene que procesar todo eso. ¿Le llamarías estrategia narrativa? Sí, yo creo que sí, yo lo usé como una estrategia narrativa, que no es novedosa ni ningún hallazgo mío. Es decir, se ha escrito así desde el indirecto libre tiene más de 100 años de apertura. Vargas Llosa lo usaba, y muchos escritores, Donoso lo usó, yo qué sé, digo, hay ejemplos múltiples en la literatura, no solo latinoamericana, ¿no? Pero tú lo usaste a través de tantos personajes como tiene el libro Gustavo, que es el narrador, ¿no? Que eres tú el narrador de esta anécdota, ¿no? De los años 80, de los bares, bueno, con estos varios personajes como Botgan, Eduardo, Gonzalo, Felipe, Claudia, Mariel, Laura. Son un montón de personajes que nos ha llevado por la historia de Uruguay, con esta anécdota, yo te comentaba, a mí que hace muchos años que estoy fuera, me ha recordado cosas, ya sea la música, la política, siempre hablas del fútbol, ¿no? De libros, de la cinemateca, de esta serie de la gente 89, cosas que yo tenía a veces un poco olvidadas, y realmente me llevaste a esa parte de la historia, los 80, bueno, por ahí, porque la historia va y viene y ya nos vas a explicar el por qué, ¿no? Porque todos estos personajes tienen ese aditivo de ficción, pero también la anécdota es cierta, ¿no? Claro. Una anécdota verídica tuya, ¿no? Claro, hay mucho de autobiográfico, ¿no? Todos esos personajes que vos nombrabas, si bien no están no están puros en la novela, digamos, no es que cada uno de los personajes de la novela refleje una persona real, de la vida real. En algunos casos utilicé 2 o 3 personas conocidas para crear un personaje, en otros hice al revés. Algún amigo o amiga de la vida real la dividí en 2 personajes, por ejemplo. Pero digo, la idea era, en cuanto a lo que decís de transportarte, en este caso a los años 80, hay un poco del presente, un poco de los años 80, incluso un poco de los 60, cuando yo era niño en 33. La idea era justamente reproducir la forma en que más o menos uno se maneja en la vida. Es decir, uno no creo yo al menos, no anda por la vida solamente viviendo el presente absoluto. La memoria juega un papel fundamental.
¿no? La memoria del pasado y la proyección, lo que sería la memoria del futuro, digamos, la proyección, lo que uno imagina, lo que uno planifica. Bueno, y lo que yo hice fue entreverar todo eso, no mezclarlo como si fuera un mazo de cartas, y no estar diciendo, bueno, ahora en 1982 pasó bla, 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 y ahora en 2001, bla, entonces ahí puede estar la dificultad, y de ahí también, bueno, el nombre, el título de la novela, ¿no? Eso Que ya te refiere a iba a él. preguntar, sí. Bueno, la dificultad porque hay párrafos, como decía, los párrafos son largos, en muchos tuve que volver a releerlos, como decíamos, no es Claro. una novela fácil de leer, porque, Ujú, claro, el personaje va y viene en el tiempo, ¿no? Va, ujú, va y viene claro. en su historia, por ejemplo, el cholo que va de bar en bar, o la novia que marcha y va dejando esos agujeros. Entonces, ahora sí háblanos del título, 100 agujeros de gusano. A mí personalmente el título me encantó, más cuando me lo explicaste y entendí el porqué de Claro. los agujeros de gusano, ¿no? Claro, el título hace referencia a un concepto, digamos, de la física teórica, que habla de posibles conexiones entre agujeros negros en el espacio que, bueno, de alguna forma se comunican, o teóricamente sería posible esa comunicación, que permitiría desde viajes a lugares muy lejanos de un lugar a otro del universo en forma instantánea, o incluso la teoría dice que quizás sería posible el viaje incluso en el tiempo. Entonces, bueno, como justamente así está planificada la escritura, en yendo y viniendo del pasado al presente y al futuro, y sin solución de continuidad, digamos así, en el mismo párrafo se pasea por varios tiempos y espacios, bueno, me pareció que era un título que podía servir. Y lo del Cholo, bueno, es uno de los personajes que por su gran capacidad de estar en todos los bares de Montevideo parecía que a la vez, nos daba la impresión a nosotros en aquella época, este, llegamos a sospechar que él conocía una forma de trasladarse por agujeros de gusanos, de un lugar a otro en Montevideo. Era un poco Le la diste idea que también un me sirvió. significado, perdón, perdón, Sí, no, no, está bien, es eso. le diste un significado universal. Claro, claro, Bien, claro. la novela es localista, ¿no? Porque usas un Sí. lunfardo cerrado, un lenguaje a veces enérgico y cerrado para explicar y para llevarnos por esos agujeros de gusano, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hasta eso me recordé de cosas, de Sí, claro, claro, claro. emociones, de ¿Sabes qué? emociones. Uno de los lectores que más me sorprendió y más interesante que tuve fue un amigo catalán, que nunca estuvo en Uruguay, vivía en Bruselas, yo lo conocí acá en Bruselas, y va en Bruselas, y yo le regalé la novela. Cuando él se enteró que yo había escrito una novela, quedó un poco sorprendido porque no tenía idea que yo escribía, y le regalé la novela. Y me sorprendió mucho porque yo le dije, pregúntame todo lo que quieras, porque ya vi que estaba muy ávido de y efectivamente, se lo tomó al pie de la letra, entonces teníamos largas charlas de WhatsApp. Él iba como anotando día a día las dudas, que tampoco fueron tantas, eran dudas normales y lógicas. Yo le dije, mira, es normal que esto no tengas ni idea de qué habla porque es argot montevideano, o sea, incluso viejo. Incluso bien. Pero fue muy interesante, incluso hasta para mí, volver al texto desde la mirada de alguien que no, porque algunas cosas yo sabía que no las iba a entender o que no tenía por qué saber, pero otras me sorprendieron. Y entonces fue muy interesante. Fue como una relectura que yo mismo hice del texto mucho tiempo después. Entonces, es lo que vos decís, resulta difícil para quien no está habituado a ese lenguaje, quizás, sí, claro. Sí, porque por ejemplo la parte, como te decía, que es un recorrido por la historia de Uruguay, o por una parte cuando nos hablas de la política, es la época del sí y el no, bueno, Claro, Uruguay sale de una dictadura y está saliendo de una dictadura, claro. y esos bares que uno se los imagina lúgubres, y bueno, las conversaciones de bares nocturnas, ¿no? Que pones a los personajes en ese, conversaciones de fútbol, de libros. Hablas Uh-huh. conversaciones de autores muy importantes, y de lo difícil que era llegar a autores clásicos, ¿no? Como Sí, claro, Stendhal. Todo eso te claro. parecía a ti, tenías dificultad para acceder a determinados autores en esa época.
En realidad no era debido a la situación política, era debido, entre otras cosas, a que yo era un estudiante del interior y andaba al día, viviendo al día. Entonces, bueno, para comprar un libro había que pensar, era una inversión, había que... Era una inversión. Pero lo que sí, que creo que lo digo en alguna parte de ahí, lo que nos resultaba muy ameno era ir a Tristán Narvaja, lógicamente, y encontrarnos con esas maravillas de libros, de repente, ediciones un poco más económicas, y en realidad libros muy importantes para la literatura que no tenían un precio muy grande, porque no se leía, bueno, yo no sé si no se leía tanto, al menos nosotros encontrábamos que los bestsellers, lógicamente, eran mucho más caros que la literatura que a nosotros nos interesaba en ese momento. Y bueno, Tristán Narvaja nos permitía acceder a esos autores, como decís vos, los más clásicos, los europeos, los menos conocidos allá, y irnos creando nuestra biblioteca, claro. Sí, y además, bueno, lo que decís del ambiente y de las referencias políticas y sociales, tienen que ver con eso, con crear justamente un marco en el cual las historias que yo quería contar tuvieran justamente sus puntos de fuga para saber de qué estábamos hablando y por qué algunas cosas eran como eran. Era eso, el marco para poder enmarcar, digamos, la historia, ¿no? Como suele hacerse. A mí me encantó eso, esa técnica narrativa que usaste, ya sea un poco a propósito y otro poco porque te salió, Sí, eh, sí, claro. en el momento que vas narrando los personajes y que nos vas llevando por diferentes puntos, como ya te decía, la música, el cinemateca, cosas Claro. bueno, me vinieron a la memoria que me había olvidado, ¿no? Estarían ya dormidas porque éramos ya muy jovencitos cuando Sí, todo eso, ¿no? claro. Em, Esta novela va y viene sin previo aviso en el tiempo. Ujú. Eso quiere decir que tú tienes o tuviste o quisiste plasmar esa parte melancólica del pasado, del presente, de lo que fue, de lo que podría ser. Esos agujeros de gusano te han dejado meterte en un pasado que, bueno, uno rememora para, Ujú. para luego, digamos, reinventar cosas o volverlas de una manera eh, Como a exorcizar, decís vos, presente, como exorcizar, esa es la palabra, como exorcizar claro. un poco el pasado. ¿Sabes qué? Es una pregunta interesante porque me la han hecho varios. O sea, incluso Gustavo Verdello, creo que acá es que lo dice ella mismo en la contratapa, ¿no? Que habla algo nos transmite su nostalgia por un mundo ya desaparecido. Yo cuando leí esta contratapa, que me gustó mucho, y se la agradecí en su momento, me sorprendió lo de la nostalgia, porque yo en realidad cuando escribí la novela no lo hice desde ese lugar. Fue revisitar mi pasado y revisitar el pasado de mis amigos, pero en realidad no lo hice con un sentido nostálgico, pero evidentemente eso trascendió a mis pretensiones, lo cual suele pasar con los autores. Porque si tanta gente logra sentir eso o le despierta eso, es porque, bueno, está ahí. Es de esas cosas que a veces el autor, la obra habla por sí misma, ¿no? O sea, Y en tiene el su propio poco, discurso. somos un poco nostálgicos también. Puede ser. Yo en realidad la nostalgia la he manejado en diferentes etapas de mi vida de forma diferente. En algún momento fue complicado, fue un tema, pero no cuando estaba escribiendo la novela ni ahora. O sea, eso cambió de alguna forma, no sé, lo manejé. Y bueno, pero sí, la nostalgia evidentemente está, porque Sí, me está. lo han hecho notar. Escucha, Gustavo, hablemos del humor. Ese humor que está en la literatura y que he encontrado varias veces a través de estas páginas, un poco un humor irónico, ¿no? Eh, Quizás nos recuerde a Bioy Casares, como dice, que luego les voy a acercar una pequeña frase que pone en el prólogo Gustavo Espinosa, que me Ujú. parece la más acertada para explicar tu escritura, ¿no? Ujú. Contame un poco de ese humor que te caracteriza, ¿no? Un humor, bueno, como te decía, parecido a Bioy Casares, porque es distanciador,
un poco vinculas con la filosofía, ¿no? Sí, creo que el humor ha sido parte de mi vida desde siempre. Alguien me preguntó una vez, creo que una de las primeras entrevistas que tuve después de publicar la novela, si del grupo de amigos esos yo era el chistoso, digamos, el payaso, el que estaba... Y en realidad no era así, no era el caso. Había otro amigo que era más el que cumplía ese rol, del que estaba con el chiste de la flor de labio siempre. Pero sí, el humor a mí me sirve incluso como una forma de leer la realidad. Yo leo la realidad muchas veces desde el humor, porque es la herramienta que he encontrado que me sirve más, muchas veces para entender situaciones que son de otra forma no tan sencillas de digerir. Y bueno, en el caso de escribir la novela, sin duda me sirvo del humor, trato de utilizarlo, y además me sale naturalmente, no es que me proponga hacer chistes cuando estoy escribiendo, sino que al ir escribiendo se me van ocurriendo cosas que de alguna manera sé que van a tener ese efecto. Y permiten a su vez que yo mismo no caiga digamos, en decir, uy, estoy un poco, se me está haciendo un poco pesada esta escritura. En ningún momento me pasó con esta novela. Quizás me pasará después con otras, pero en este caso ha sido una novela muy amena para mí para escribir. Y creo que el humor es parte de parte de la razón. Para aflojar ese principio o para distender, cuando ese principio, como decíamos, de una narrativa, bueno, profunda, ¿no? Difícil. Donde no hay tanto humor, digamos. No hay tanto en ese humor, primer capítulo no hay tanto humor. No hay tanto humor, pero de repente nos apareces con esta anécdota o con esta parte del cuento de lo que es ser daltónico. Bueno, yo ahí me encantó y te lo decía, ¿no? De cómo tú de pequeño, luego de que me lo contaras, veías eso, cómo te lo contaban, porque hace tantos años atrás te decían cosas que, claro, si las cuentas ahora, da risa. Claro, eso fue una anécdota real que quise utilizar, de una idea equivocada que tenía yo sobre lo que era un daltónico, y en la escuela me pasó que me puse a discutir con la maestra, porque en realidad no era con la maestra, era con alguno de los practicantes sobre el tema de los daltónicos, y el problema fue que al inicio la practicante no entendía seguramente porque yo le explicaba mal lo que yo le quería decir. Entonces, hasta que alguien me aclaró, me dio razones, pero bueno, el resumen es más o menos era lo que yo decía con respecto a eso, era que a mí me habían explicado que el daltónico pintaba árboles rojos porque al verde lo veía rojo, y yo entendí que al verde lo veía rojo y al rojo lo veía verde. Entonces yo decía, bueno, es fácil, es decirle, cambiarle los nombres a las cosas que veis y ya está. Es muy sencillo. Porque lo que vos le llamas rojo, llámale verde, de aquí en maíz también es problema. Pero no, era un poco más complicado que eso. Era que veía los dos colores más o menos iguales y ahí la confusión. Pero eso lo entendí de niño un poco después. Y bueno, la anécdota está recogida ahí. Tus estudios, el liceo, lo que es el liceo y la escuela, lo hiciste en 33, ¿no? En 33, sí. Y después me vine, en el 80 me vine a Montevideo. Me fui, en el 80, ¿y el libro lo escribiste con qué? No, el libro lo empecé a escribir hace como 15 años. Y lo escribí durante 6 meses y después lo dejé, lo abandoné totalmente. O sea que estabas en Montevideo. No, empecé en Montevideo a escribirlo, en 2005 empecé, mirá vos. Ah, y terminaste en Bélgica entonces. Y lo terminé en Bélgica como 13 años después, imagínate. Pero no es que lo terminé lo que fui haciendo durante 13 años, no, me lo saqué de encima y como 13 años después lo agarré y recién ahí me di cuenta que estaba casi terminado, que faltaba, no sé, una tercera parte. Y finalmente, bueno, lo terminé aprovechando que mi esposa viajaba por trabajo. En un momento lo terminé. Ves acá, por ejemplo, en el libro especificás o contás, eso me gustó, la historia de por qué cada barrio se llama como se llama, ¿no? El nombre que tiene cada barrio. Bueno, ahora no lo marqué con un post-it y ahora no lo encuentro. Y eso me gustó. Esa fue una de las fuentes cuando por primera vez se me ocurrió escribir la novela. Creo que fue la primera de las ideas que tuve para decir, esto estaría bueno para escribir una novela. Fue así, yo iba en un ómnibus por 18 de julio, recuerdo perfectamente el momento, y entrevistan en ese momento a Mariano Arana,
que o era intendente o había sido intendente, no me acuerdo exactamente. Y lo entrevistaron porque había fallecido el director del nomenclátor de Montevideo, del libro con los nombres de las calles, etc. Yo no sabía que existía esa función, no tenía idea. Y Arana explicó que era un hombre que había trabajado como 40 años. O sea, un tipo que, entonces yo me imaginé, digo, una persona que trabajó en ese edificio 40 años, es un experto en todas las calles, plazoletas y esquinas de la ciudad. Digo, con la muerte de este tipo se muere, como decía Borges, cuánta memoria se muere, cuánta cosa que solo él sabía. Y digo, qué personaje para una novela. Y después, con otras ideas que me fueron viniendo en otros momentos, retomé el tema del nomenclátor, que aquí sirve como una especie de aglutinador, ¿no? De que vas llegando como el hilo de la excusa del trabajo, digamos, del personaje. Lo que es la escritura, porque lo pones al fin del libro, casi terminando, es cuando aparecen estas reseñas del barrio, ¿no? Barrio Carrasco, Punta Carretas, Barrio Borro. Claro, claro, porque el trabajo del personaje es... Perdón, No, te decía que justamente el trabajo administrativo que logra uno de los personajes es justamente trabajar en el nomenclátor. Hacer el trabajo que hacía este señor, que ni siquiera recuerdo el nombre, me gustaría saberlo porque fue muy inspirador para la novela. Y sí, la excusa de ir llevando los registros de las calles, donde también ahí trato de utilizar el humor en los comentarios que hace el personaje sobre las calles y qué sé yo. Porque él tiene el trabajo del personaje es corregir el nomenclátor, editarlo, digamos, antes de que se publique. Pero fue una excusa para eso, para darle algo que hacer, una función al personaje en la intendencia. Interesante, no, porque justo abrí, te decía el libro, en esta página del Barrio Borro, y hiciste un Volpe, Gustavo Adolfo Volpe, yo soy Volpe. Sí. Pero no es de mi familia. No es de tu familia. No es de mi familia, pero me sorprendió ahora, y eso que lo leí y seguí de largo, o sea, no... Y viste la historia de esa persona, ¿no? Porque es muy interesante. Sí, eso, o sea, que aparte de las historias que has puesto de tus personajes, de tu anécdota, has pueel cosas muy ricas. Sí. Hay una plazoleta, la plazoleta de Gustavo Volpe está justo donde nace Rivera, ahí en la curva del Estadio Centenario, donde nace Rivera hacia el... Ahí hay una plazoleta triangular que tiene una plaqueta donde se cuenta la historia de Gustavo Volpe, que murió tratando de ayudar a una persona a la que estaban robando, y era un estudiante universitario además, o recién recibido o algo así. O sea, es una historia triste de las tantas que pasan en las ciudades, ¿no? En el prólogo, como les decía, me gustaría leerles este párrafo, es cortito, que escribe Espinosa para ir terminando esta charla. Te agradezco un montón que no, gracias a vos. Tienes que seguir escribiendo porque también he leído tu cuento, lo he leído, y ese sí que tiene humor. Y es totalmente diferente a 100 agujeros de llano. Nada que ver. Pero me gustó muchísimo, lo leí ayer de madrugada ya, digo, a ver qué diferencia hay con el libro, si realmente, bueno, el cuento está genial, pero eso ya no lo voy a desvelar, eso ya publicarás. No, está bien. En otra publicación, ¿no? Claro. ¿Estás escribiendo algo, Gustavo? En realidad estoy haciendo dos cosas. Estoy escribiendo una segunda novela, sí, que ya va por la mitad más o menos, que también es diferente a esta, o sea, no está escrita en el mismo estilo, está escrita de una forma más tradicional, llamémosle. También es un proyecto un poquito más de largo aliento, más largo. Y a su vez estoy terminando con Gustavo Espinosa, justamente, estamos terminando una novela gráfica, estamos por la mitad también, de una novela gráfica que hace mucho tiempo que nos ocupa, y él está escribiendo el guión y yo hago los dibujos, yo estoy dibujando. Y y eso lo tenemos un poco pendiente, pero bueno, también estoy tratando de avanzar con las dos cosas y con el trabajo, bueno. Y tengo otro proyecto también para escribir para la colección de libros sobre música que hace Gustavo Verdello en la editorial LUM,
Tengo un proyecto para hacer también sobre un disco. Son libros que cada libro es sobre un disco de la música uruguaya o argentina en particular, pero tiene que analizarse un solo disco. No es sobre el autor o sobre... Y bueno, en eso estoy, pero eso sí va a ser más para el futuro, porque no me dan las horas del día. Tiempos, no dan No, los tiempos. ni menos trabajando en otra cosa. O sea, no, Espinosa dice, entonces nombro a Bioy, por penúltima vez en este prólogo. La manera de fabular que propone Gustavo Alzugaray sigue la huella del sueño de los héroes o de dormir al sol. Me pareció exquisito, me pareció un halago. Sí, sin duda. Bioy Casares me encanta, incluso la frase que tengo en el YouTube es de él, y Ajá. que tienes un punto, y te lo halago yo también, de Bioy Casares. Era uno de Bueno, los autores de referencia para ti, también me sí, imagino. sin duda, sin duda. Sin duda, Bioy y Borges eran dos mojones en nuestra formación cultural en ese momento. Sí. Te agradezco yo también, María Inés, aprovecho para darte las gracias por la invitación al canal, muy amable de tu parte, y bueno, igual seguiremos en contacto. Y por supuesto. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, los dejo con 100 agujeros de gusano. Está en fin de siglo. El libro está publicado en Uruguay, pero también he de decir que ha llegado a España de maneras, bueno, digamos, fortuitas o insólitas. A mi mano te agradezco por habérmelo enviado, Por favor, un tomarte el placer. trabajo de haberte acordado de mí y confiar en mi criterio para leer tus páginas. Así Muy que bien, gracias. muchísimas gracias. Yo aprovecho entonces ya para la gente que vea el video, porque sé que no lo vas a hacer, que se suscriban, porque eso ayuda a la gente que hace este trabajo. No, porque sé que tengo otra gente conocida que hace el mismo trabajo y no es sencillo dedicarle horas simplemente por placer y por el placer de hacerlo. Así que bueno, la gente que vea el video, no cuesta nada Que se suscribirse, dar un suscriba al like. canal. Ya estoy medio experto en el discurso, ¿viste? Ya. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Dale a ti, que pases bien. Muchas gracias.